Bienvenidos, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. En esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sunfish vamos a conversar con un amigo de la casa, ha estado en nuestro programa y también en otros programas de Iquique Televisión, en reiteradas oportunidades, nos ha ayudado mucho con los documentales, en fin, un hombre de la casa, un historiador, un profesor, un estudioso por sobre todas las cosas, pero además hoy día cierto Premio Nacional de Historia reciente, hace poquito nada más, hace un mes. Sergio González Miranda, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Reinaldo, para servirles a ustedes y participar de este programa. Del mismo modo como los anteriores, no hay nada distinto. Sí. Oye, este tema del Premio Nacional, ¿cómo te has sentido, digamos, con este reconocimiento? ¿Y qué ha pasado? Ya ha pasado más de un mes y yo sé que te han llamado a muchos lados, te han invitado a muchos lugares, te cambió un poco la vida, digamos, en términos de lo que significa el ajetreo diario. Sí. Bueno, fue para mí realmente un honor muy grande de que el jurado me haya elegido a mí como el Premio Nacional 2014. Y claro, de inmediato se generó todo un cambio de agenda, porque yo tenía programado el año académico, comprenderás, y eso ha significado una serie de cambios, especialmente por las invitaciones, porque tengo que ir a muchos lugares, viajar bastante. Pero creo que es un cambio que no solo para mí, sino que también ha sido yendo por escala para el instituto que yo dirigía, porque ya sí, justamente a propósito de esto dejé la dirección ejecutiva del INTE, del Instituto de Estudios Internacionales en el sector Prat. Acaba de asumir la doctora Marcela Tapia. Y también para la universidad. Creo que la Universidad Arturo Prat también sintió, digamos, este impacto que significó el reconocimiento nacional a uno de los suyos. Y eso creo que es un acicate para todos los demás académicos y también para los estudiantes. Por tanto, y quiero destacar que también para Iquique. O sea, mira, Reinaldo, Iquique es una ciudad bastante privilegiada en términos de reconocimientos. Y en lo que se refiere a este tipo de reconocimientos, Iquique tiene 4 premios nacionales. Tiene un premio nacional en educación, que es la señora Mabel Condemarín, creo que ya está fallecida. Un premio nacional de literatura, ni más ni menos, que Oscar Hahn, y 2 premios nacionales de historia, Lautaro Núñez, el anterior. Por lo tanto, eso indica de que sí se puede hacer desde Iquique ciencia, sí se puede hacer desde Iquique literatura, sí se puede hacer desde Iquique cultura, y por lo tanto lo que falta a veces es que nos propongamos hacer cosas. Y bueno, tú también eres un ejemplo del quehacer cultural de Iquique. Eres un santiaguino que llegó acá y generó un cambio importante. Este mismo programa, Iquique Televisión, fue una apuesta cultural. No es fácil, sabemos que no es fácil, pero no es imposible. Hoy día a la mañana me tocó hablarle a los estudiantes de enseñanza media en Explora CONICET, y yo creo que hice una semilla importante ahí. Oye, Sergio, cuando te invitan de distintos lugares que no conocen mucho Chile, que no conocen nada el norte, ¿cómo te presentas tú? ¿Tú vienes de dónde? ¿Cómo te refieres? Bueno, hay una cosa que para mí es muy importante y que he tratado de decírselo especialmente a los periodistas. Y es que si bien yo soy del norte, soy de esta ciudad, Iquique, si bien yo estudio el norte, yo no hago historia local en el sentido de esta visión localista. No hago una historia provinciana, al margen de que me dedico a las relaciones internacionales y por lo tanto hago estudios de lo que se llaman a los países vecinos, qué sé yo, relaciones transfronterizas.
lo que hacemos es historia en grande, no hacemos pequeña historia o pequeñas investigaciones o pequeños estudios. Por tanto, justamente cuando hay un reconocimiento, un premio nacional, no es por hacer algo provinciano, uno hace algo a nivel de la ciencia. Los límites del quehacer de un investigador son los límites que les permiten la teoría o sus hipótesis, no su mundo donde habita, claro. Aunque el mundo donde habita sea lo que estudia. Por tanto, la calidad de la investigación no tiene que ver con el hecho de donde uno esté ubicado, donde uno viva o donde uno trabaja. Por tanto, podemos hacer un periodismo de la misma calidad que se hace en Santiago o que se hace en Berlín. Podemos hacer literatura de la misma calidad que se hace en Buenos Aires o que se hace en Nueva York. Podemos hacerlo, especialmente hoy, que el mundo está muy globalizado. Yo, por ejemplo, gané el premio nacional y a la semana siguiente estaba en Berlín exponiendo en un congreso internacional. Oye, pero yo me refería más bien a cómo defines tú a la región, digamos, qué características tú dirías que de alguna manera nos marcan y pueden ser referentes, digamos, de esta ciudad, fundamentalmente, del norte de Chile. Me imagino, tú les dices el tema del salitre, que es muy importante, ¿cierto? Sí. Esta región que de alguna manera algunos la ven como una especie en algún minuto lo fue, digamos, ¿cierto? Una región como una oficina salitrera un poquito más grande, digamos, ¿cierto? Pero circunscrita a un límite con el desierto, a un aislamiento bastante grande, y que de alguna manera eso se ha ido cambiando, me imagino, con el tiempo, y ahora también un poco con este aire cosmopolita, ¿cierto? Y, en fin, no sé. Mira, justamente hoy día yo les ponía a los alumnos de enseñanza media la importancia que tuvo esta ciudad en el siglo XIX, porque a veces siempre creemos que estas cosas ocurren por primera vez, y también para que los jóvenes sepan de dónde provienen, sepan cuál es la pátina cultural sobre el cual ellos se sostienen. Y yo les contaba, por ejemplo, de que mucha gente cree que la calle Baquedano es colonial, dicen, Iquique jamás existió en la colonia, no, Iquique surge en el siglo XIX, en rigor como ciudad, y por lo tanto hay que reconocer cuál fue el motivo por el que surgió esta ciudad. Y no fue otro que el salitre, o sea, la minería. La minería ha marcado la historia de esta ciudad. Y si la minería ha marcado la historia de la ciudad, por lo tanto tenemos que mirar la minería con otros ojos. No podemos negar que ese ha sido nuestro sino, ¿no? Y por lo tanto reconocer ese patrimonio que tenemos. Iquique y Tarapacá tienen una historia de mucho esfuerzo, y vinculados a los países vecinos. Han habido muchas personas que han luchado porque esta ciudad esta ciudad tiene un talón de Aquiles muy fuerte. Y lo dijo Darwin en el año 1835, cuando dice, en Iquique viven como si fuesen un barco. Todo lo traen de fuera, incluyendo el agua. Por lo tanto, esta ciudad, si no tiene un motor que la haga funcionar, no va a funcionar por sí sola, porque no tiene un valle, por ejemplo, que la alimente, no tiene un río, necesita algo extra construido por las personas. Y eso ha sido la minería o en la zona franca, pero necesita ese motor, ¿no? Por lo tanto, tenemos una cierta fragilidad y necesitamos ir construyendo proyectos cada cierto tiempo. Y el drama que hemos tenido los iquiqueños, que muchos de los proyectos que hemos construido se han sido frustrados. Proyectos ferroviarios, por ejemplo, también proyectos mineros u otros, y por lo tanto los procesos descentralizadores son muy importantes, porque esta ciudad nunca ha podido vivir con cierta autonomía.
Vamos a ir a eso porque justamente, ¿cierto? Hoy día se presentó este proyecto, ¿cierto?, que propone una serie de normas para la descentralización del país, que es muy importante. Pero me gustaría abordar otro tema que también es importante, que es el tema de los migrantes. Esta ciudad que se hace, ¿cierto?, con personas venidas de todo el mundo y venidas de todo Chile y también de Bolivia y también de Argentina, y que también nos caracteriza en este minuto porque es la ciudad del país, ¿cierto?, que tiene un mayor porcentaje de migrantes, digamos, y eso también le da una impronta y un carácter especial. Mira, lo que voy a decir a lo mejor es políticamente incorrecto, pero en el censo de 1868, si no me equivoco, esta ciudad no era chilena, era peruana. Ajá. Y ese censo arrojó que un poquito menos, casi el 60% de la población de Iquique era chilena. Es decir, había más chilenos que peruanos en el Iquique peruano. Imagínense usted qué pasaría si hoy tuviésemos más peruanos que chilenos en el Iquique actual. ¿Entienden? Entonces a veces cuando miramos las migraciones con recelo, con molestia, a veces justificadamente porque llega de todo, ¿no? También los chilenos fueron migrantes. Los chilenos fueron migrantes, pero no solo migrantes, sino que sigo hablando del siglo XIX, la mano de obra que se movilizó del norte chico y de la zona centro-sur hacia el desierto de Atacama, un desierto que tenía fama de descampado. Pues bien, ellos cruzan ese límite del Paposo, ¿cierto? Llegan a la explotación, por ejemplo, de Cachinal de la Sierra, llegan a Taltal, y siguen, llegan a Antofagasta, y siguen y llegan a Tarapacá, incluso siguen y llegan más allá del Perú, trabajando en los ferrocarriles de Meix. Esas personas hicieron un gesto épico, tremendo. Siempre el migrante tiene un acicate superior al nativo, al que se queda. Y por tanto hay que mirar las migraciones desde ese punto de vista, que son un aporte. Ahora, lamentablemente, siempre, ¿cierto?, hay un porcentaje que es menor, que no es muy deseable, y que, por cierto, hay que estar atento, y por eso que la policía, la aduana, etcétera, tiene que controlar eso. Pero en general, las migraciones tienen un elemento muy poderoso. Por ejemplo, ahora España recibió muchísima migración, y creo que la recibió en general bien. De peruanos, de ecuatorianos, gente que ha trabajado muchísimo y les ha ido bien. Ahora les toca migrar a ellos por la crisis. Y Chile está recibiendo a muchos españoles, profesionales, etc. Siempre se habla de las migraciones mexicanas o de centroamericanas a Estados Unidos, y han puesto muros, y han puesto controles, etcétera, de los famosos espaldas mojadas, en fin. Pero resulta que los que más migran a Estados Unidos son chinos, no mexicanos. Pero los chinos no lo hacen por el Río Grande, lo hacen por líneas aéreas. Y llegan a la élite, ¿cierto?, norteamericana, y ellos en este minuto, China es un país no expulsor, es un país que en realidad mueve a su población. Luego retornan sus capitales, en fin. Por tanto, tienen una estrategia distinta. Los latinoamericanos se van a otros países y lo que retornan son remesas. Pero algunos países son muy importantes. En Ecuador creo que es la segunda en ingreso fiscal. En China no. Ellos no invierten remesas. Traen a sus familiares, trabajan, generan el capital y después vuelven. Entonces, yo creo que las migraciones es un fenómeno muy complejo, más complejo que nunca ahora, con todas estas sociedades abiertas y las posibilidades de movilizarse. Oye, ustedes han estudiado harto en el Instituto de Estudios Internacionales del INTE, de la Universidad Arturo Prat, la relación con los países vecinos, ¿cierto? Con Bolivia, con Perú, se habló de paradiplomacia, en algún minuto, digamos, se introdujo de alguna manera este concepto, y es importante, digamos, esta relación que se da entre los pueblos versus a lo mejor, ¿cierto?, la relación que se da entre los gobiernos.
Pero antes de que me conteste vamos a ir a una pausa, ¿cierto? Estamos conversando con Sergio González Miranda, Premio Nacional de Historia, aquí en nuestro programa Tarapacá La Mira en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y estamos de regreso con ustedes.